8 de la mañana con 31 minutos. Continuamos en Contextos y recibimos a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos muchísimo a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno Federal, su presencia con nosotros en Contextos para hablar sobre las acciones del gobierno mexicano en los principales focos de violencia en el país y la violencia contra mujeres y periodistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Valoramos mucho tu presencia y, por supuesto, nada mejor que tu punto de vista en relación a lo que vienen haciendo en el tema de seguridad pública desde el Gobierno Federal. Arturo González, Manuel Serrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Un saludo, Marcela, Arturo, Manuel, y a todo el auditorio de la comarca lagunera y el estado, a la orden. Muy buenos días. Pues días, Ricardo, esta situación que se vivió en Michoacán y esta necesidad del presidente volver a expresar cuál era su estrategia y el valor que tiene la vida de los delincuentes, y que entonces no había que disparar para no cegar la vida de los mismos y no suscitar estos enfrentamientos y confrontaciones de otros momentos, ¿es lo que necesita el país? Bueno, ahí primero señalar que hay casos que se mediatizan o se viralizan y que no traen toda la película de lo que acontece, ¿no? Por ejemplo, en ese evento tan publicitado de Nueva Italia, no se dice que después llegó un despliegue de 300 elementos que desmantelaron laboratorios, que aseguraron armas, droga, y seguramente en los próximos días va a haber muchos detenidos por estos hechos, como en otros lugares. Por eso nosotros en el gobierno, por instrucciones del presidente López Obrador, tenemos lo que es el área de cero impunidad, precisamente para darle seguimiento a estos casos y que la ciudadanía pueda tener la película completa, es decir, que sí puede haber el evento criminal, pero hay una respuesta institucional conforme a la ley, pero sí lo que el presidente subraya es que pues nosotros no somos como los criminales, ¿no? El que ellos hagan eventos ilícitos o maten gente no nos da la legitimidad para hacerlo nosotros. Nosotros actuamos con inteligencia, con la fuerza y con la ley en la mano, y por eso pues, se detienen y se aseguran droga, armas, dinero, y se tiene delincuentes, se les vincula a proceso penal y se obtienen las sentencias condenatorias, pero no estamos en la ley del talión, que es un poco lo que dice el presidente. O sea, se interpreta de manera equívoca, errónea, y te parece a ti que es maniqueo, entonces esta no la calificaría así. No, es una percepción diferente, es decir, nosotros lo que intentamos hacer es no caer en lo que había antes, que eran muchas ejecuciones, a veces ya detenidos los presuntos delincuentes o delincuentes, ya después había las ejecuciones extrajudiciales, y por eso la letalidad. En las gráficas que exhibió el presidente en la mañanera se hablaban de que en algún evento pues había 10 abatidos y ninguna baja del lado oficial, y por otro lado tampoco había un proceso penal. Es decir, lo que se busca ahora es detener a los criminales, someterlos a los jueces y que haya las penalidades que correspondan. En este caso que se ha manejado mucho, Marcela, estos elementos estaban haciendo una labor de reconocimiento, era un grupo menor del ejército, es decir, no eran mucha gente. Cuando hay esto, pues no entran al enfrentamiento, pero ya con posterioridad llegan todos los refuerzos, aseguran las áreas, desmantelan los locales. Ya es también como algunos otros eventos que han habido, el de San José de Gracia en Michoacán, que se simuló ahí un supuesto fusilamiento y que ya hay varios presuntos que están con órdenes de aprehensión, pero a partir de ahí hay un gran despliegue y se ha detenido, te diría que cuando menos unos 40, 50 presuntos criminales, que ha asegurado droga, explosivos, armamento. Es decir, ha habido una respuesta contundente del gobierno frente a un evento de carácter delictivo, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahora, Ricardo, 120,000 homicidios en lo que va del sexenio no son poca cosa. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de esta cifra? Bueno, lo que hay que ver es de dónde venimos, ¿no? Yo te quiero decir, mira, entre el 2016 y el 2018, estamos hablando de 2 años, los homicidios crecieron 50%. O sea, ¿qué significa esto? Que en 2 años prácticamente la mitad de los siguientes, es decir, estamos hablando de alrededor de 36,000 homicidios, que así fue como nosotros recibimos el país. Si hubiéramos seguido la tendencia que nos dejaron el gobierno de Peña Nieto, el país tendría 55,000 homicidios. O sea, si hubiéramos seguido una tasa de crecimiento de 25% de homicidios cada año, hubiéramos tenido 55,000 homicidios. Y sin embargo, ya tenemos una tendencia a la baja a partir del año pasado, y este año llevamos una reducción del 13.5% de los homicidios con relación al máximo histórico. Es decir, sí ha habido una disminución, pero eso no significa que no siga habiendo eventos. Y señalar además que más del 80% de esta situación tiene que ver con disputas entre grupos criminales fundamentalmente. Subsecretario, buenos días, saluda Manuel Cerrato. El viernes conversamos con Marielena Morera de Causa en Común sobre el reporte que realizaron de crímenes atroces, que se han reportado 1,940 crímenes que podrían entrar en la categoría de atrocidades en lo que va del año, hablando de torturas, de masacres, de violaciones sistemáticas, en fin. ¿Cómo toman ustedes como autoridades en materia de seguridad este tipo de informes y cuál sería, desde la perspectiva oficial, el panorama del país en ese sentido, en los crímenes que se cometen con violencia, con saña, que son eso, atrocidades? Bueno, nosotros nos basamos fundamentalmente en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la estadística que lleva más de 20 años rigiendo este tipo de análisis, y que además es lo más objetivo porque está soportado en carpetas de investigación que las propias fiscalías remiten al secretariado, y en base a esto se hacen las estadísticas. O sea, nosotros no sacamos nuestra propia clasificación, lo hacemos con base ya en un sistema que ha venido manejándose en el país a lo largo de más de 2 décadas. Y bueno, a partir de ahí luego hay ONGs u organismos que hacen sus propios análisis, y nosotros, bueno, pues lo respetamos, pero insisto, nosotros nos basamos fundamentalmente en esta situación. Evidentemente no somos ajenos a que hay eventos de alto impacto, que evidentemente le damos seguimiento, y por eso tenemos ya varios meses que hemos venido presentando esta sección de cero impunidad para precisamente darle un seguimiento a este tipo de eventos. Te podría decir, por ejemplo, un homicidio que hubo en el Estado de México, en Tultepec, muy fuerte, de un domicilio de 8 víctimas. Bueno, ya están detenidos todos. Igual en uno que hubo en Atlisco, también muy violento, ya están detenidos todos. En el caso de otros homicidios de esa naturaleza relevantes en Quintana Roo, también hay varias detenciones. Es decir, por eso precisamente lo hicimos, para poder darle una trazabilidad a estos eventos, y que no nada más se quede la parte de la noticia del evento, sino también hubo el evento, pero ya están detenidos los presuntos culpables y hay una respuesta contundente. Subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, déjale saludar, Arturo González, buenos días. Buenos días, Arturo. El control efectivo del Estado en territorios con fuerte presencia de grupos criminales, ¿cómo se puede evaluar tanto en las ciudades como en la zona rural? Pues mira, hay un despliegue permanente. La Guardia Nacional son 113,000 elementos, y hay además de eso un despliegue también del Ejército Mexicano y la Secretaría de la Marina, y eso nos permite tener un despliegue territorial.
Es importante ahí señalar que estos problemas que comentamos están localizados fundamentalmente en 6 estados del país. Tenemos más de 20 estados, incluyendo Coahuila, donde las condiciones de seguridad y de homicidios son muy favorables. Tenemos 6 de mediana conflictividad y 6 donde está el principal problema. Y si me permiten, dentro de esos 6 hay a su vez 3 estados donde hay el mayor número de homicidios, que es Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Es decir, no es ni por mucho una gran parte del país, es una fracción del país donde además lo que prevalece es una disputa de rutas de trasiego y de control criminal que hemos estado enfrentando. Pero, por ejemplo, el caso de Zacatecas, que en su tiempo fue muy comentado, bueno, las acciones que se han estado llevando a cabo han permitido ya que hay una baja importante en Zacatecas, no obstante que en cualquier momento pudiera haber algún evento de este tipo de grupos criminales, pero en Zacatecas se logró ya una contención importante. Con todo y este despliegue que existe, ¿hay sectores controlados por el crimen organizado? Pues hay lugares donde estos grupos han generado, digámoslo, una presencia en ciertos grupos sociales que por algún beneficio que reciben, de carácter económico sobre todo, pues le generan cierta, entre comillas, lealtad de estos grupos. Entonces se vuelve un poco más complejo porque estos mismos grupos luego obstaculizan operativos o alertan a los grupos criminales, y entonces se tiene que ir desmontando poco a poco esta estructura. Por eso es muy importante también el tema de la política social, es decir, para nosotros la política social que se lleva a cabo es parte de la estrategia de seguridad pública, porque nos permite ir desmantelando también esta cobertura social que tienen algunos grupos, por ejemplo, los huachicoleros en algunas rutas, o gente que cultiva amapola, o también como lo hemos visto en el caso de Michoacán. Por ejemplo, ahí comentar que en el caso de Aguililla, que en su tiempo fue muy comentado, pues hizo un trabajo de intervención social muy fuerte, y hoy hay ya un control total del ejército. Evidentemente estos grupos luego toman represalia con algunos actores que en su opinión no frenaron este despliegue militar, pero ya en esa región de Michoacán hay un control del Estado, lo que no implica que estos grupos no tengan luego movilidad y aparezcan en otros lugares. Ricardo, de acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, del total de homicidios dolosos registrados en las últimas 48 horas, 79 se cometieron el sábado 14 de mayo y 105 ayer, con lo que y 71 el viernes. Sí, con lo que el 15 de mayo se ubica como el segundo día más violento del año. ¿Qué te dicen qué nos dicen a los mexicanos? Hay que comentar. Luego las fiscalías, Marcela, judicializan con posterioridad al día, no sé si me explico. Sí. O sea, haz de cuenta no necesariamente hubo 105, a lo mejor hubo menos. Lo que pasa es que en ese momento hacen el reporte y en ese momento ingresa al sistema. Pero son picos que hay. Digo, también hemos tenido días de 49, días de 50, días de 60. Digo, finalmente son homicidios, pero hay que tener la lectura completa, porque luego también algunos grupos que son contrarios a la política del gobierno, cuando hay un día de esta característica lo magnifican, pero cuando hay días de 40, 50 no dicen nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener la película completa, pero te diría a ti y al auditorio que en este año tenemos una reducción de aproximadamente 13.5%. ¿Qué pasa con la violencia contra mujeres y periodistas? Bueno, en el caso del tema de los feminicidios, hay que recordar que precisamente por la lucha que las mujeres han dado y mucha gente, hay una reclasificación
de los homicidios dolosos para que cualquier evento violento donde hay una muerte de mujer se tomen de manera inmediata como feminicidios. Entonces esto generó un mayor número de carpetas por feminicidios y no por homicidios dolosos. Sin embargo, comentarte que después del pico histórico que se tuvo en agosto de 2021, en el tema de feminicidios, ha habido una reducción sistemática, de tal suerte que en marzo hay una baja de 34.8% con relación a agosto de 2021. Y además, como seguramente lo han visto en Cero Impunidad, hay una gran eficacia para detener a feminicidas. Y decir también que desafortunadamente muchos de estos criminales han tenido en su momento cercanía con muchas de las víctimas. Muchos de ellos son exparejas o son parejas. Es decir, hay también un componente ahí de otra naturaleza. Ajá. Tenemos un minuto, Ricardo, pero te quiero preguntar, ¿hay algún riesgo de que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales que se desarrollarán este año? Pues hay siempre riesgo. Digo, estos grupos no están estáticos, pero sin embargo hay una presencia importante de las fuerzas de seguridad. Y por otro lado, nosotros tenemos desde el primer proceso que nos tocó en el 2019 y en los subsecuentes procesos, tenemos una mesa instalada con el Instituto Nacional Electoral para ir revisando áreas de riesgo y actuar en consecuencia y tratar de desalentar cualquier situación de carácter violento. También se les brinda apoyo y seguridad a candidatos, particularmente en este proceso donde hay 6 elecciones de gobernador, pues el candidato a gobernador que pida seguridad se le brinda ninguna restricción para que puedan desplegar su actividad con mayor seguridad. Bien. Ricardo, pues ha sido un gusto poder tener tu voz en los micrófonos de Contexto. Lo valoramos mucho. No, agradezco mucho la oportunidad de dirigirnos al auditorio y poder compartir esta información y aclarar algunas dudas, porque finalmente este tema no solo son los indicadores, son las percepciones. Claro. Por eso es importante comentarlo directamente también. Muchísimas gracias. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno Federal, estuvo con nosotros. Son las 8:49, vamos a la pausa. Contextos, el programa líder en la radio.